La conciencia es un tipo extraño de luz. No del tipo cálido que te guía suavemente a través de la oscuridad, sino como una luz de techo que nunca se apaga. Ilumina todo, cada pausa, cada cambio de tono, cada fractura bajo la superficie, incluso cuando estás exhausto, incluso cuando tu alma quiere descanso, suavidad o la comodidad de no saber. La mayoría de las personas avanzan por la vida con las luces lo suficientemente atenuadas como para funcionar. Notan lo que necesitan notar y nada más. Pero algunas mentes no tienen ese interruptor. Para ellas, la conciencia siempre está encendida. Y aunque eso pueda sonar a inteligencia o profundidad, a menudo se siente como vivir sin cortinas. Nada se desvanece, nada se difumina, nada desaparece del todo. Cuando eres demasiado consciente, no solo experimentas los momentos, los vigilas. Percibes lo que no se dice antes de que lleguen las palabras. Sientes la tensión antes de que tenga un nombre. Notas cuando algo no está bien mucho antes de que alguien lo admita. Y aún en el silencio, aún en la quietud, tu mente sigue escaneando, leyendo, interpretando. No es porque quieras sobrepensar. Es porque tu sistema nervioso no sabe cómo dejar de observar. Y aquí está la paradoja que la mayoría de las personas pasa por alto. Este nivel de conciencia no siempre es un regalo. A veces es una forma de vigilia que nunca aprendió a descansar. Una mente que aprendió a mantenerse alerta también que olvidó cómo dormir mientras está despierta. Ahí es donde esta historia comienza. Para la mente excesivamente consciente, la vida no es una serie de momentos simples. Es una ecuación, silenciosa, invisible y constantemente en ejecución en segundo plano. Cada interacción se convierte en algo que resolver. No por sospecha, sino por instinto. No solo escuchas lo que alguien dice, notas cuánto tiempo hizo una pausa antes de decirlo. No solo registras una sonrisa. Captas el medio segundo en que se desvaneció demasiado pronto. No solo lees un mensaje, sientes el peso de lo que no fue escrito. ¿Por qué lo dijo así? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué este lugar se siente diferente hoy, aunque todo se vea igual? Mientras otros están presentes en el momento, tu mente trabaja tras bambalinas, conectando puntos, siguiendo patrones, actualizando su modelo interno del mundo. Es como vivir con una segunda pantalla siempre abierta. Una parte de ti participa. La otra observa, calcula, ajusta. Un mensaje casual no es solo un mensaje. Una respuesta tardía no es solo cuestión de tiempo. Un cambio de tono no es solo estado de ánimo, es información. Y este análisis constante es agotador. No porque sea negativo, sino porque nunca se apaga. Tu cerebro trata la realidad social como un ingeniero trata un sistema. Si algo cambia, debe haber una razón. Así que la buscas. Repasas conversaciones. Escaneas inconsistencias. Intentas entender lo que ocurre bajo la superficie para mantenerte orientado, preparado, a salvo. La ironía es que desde dentro nada de esto se siente dramático. Se siente responsable, reflexivo, incluso necesario. Pero con el tiempo, ocurre algo sutil. La ecuación empieza a reemplazar a la experiencia. Estás tan ocupado resolviendo qué significa la vida que rara vez se te permite simplemente estar dentro de ella. Y poco a poco, sin darte cuenta, la presencia se intercambia por la precisión. Existe un tipo particular de conciencia que no solo observa el mundo. Se observa a sí misma. La psicología llama a esto metacognición, la capacidad de pensar sobre tus propios pensamientos. Para la mayoría de las personas, se enciende ocasionalmente. Para los excesivamente conscientes, rara vez se apaga. No solo sientes una emoción. Inmediatamente notas que la estás sintiendo. Luego preguntas por qué. Luego evalúas si esa emoción tiene sentido. Luego te preguntas qué dice eso de ti. Para cuando la emoción termina de recorrer tu cuerpo, tu mente ya la ha diseccionado desde todos los ángulos. La tristeza no llega sola. Llega con preguntas. ¿Está justificada? ¿Es proporcional? ¿Es antigua? ¿O se trata de ahora? Ni siquiera la alegría se salva. Puedes sentirte feliz y casi al mismo tiempo salir de ella, observándote ser feliz, preguntándote cuánto durará o qué podría interrumpirla. Es como bailar mientras revisas constantemente tu reflejo en el espejo. Puedes perfeccionar los pasos, pero pierdes la música.
Esta segunda capa de observación crea profundidad, pero también crea distancia. Porque cuando siempre te estás observando, rara vez estás completamente dentro del momento. Estás medio viviendo, medio monitoreando, medio sintiendo, medio narrando. Con el tiempo, esto convierte la vida interior en una especie de vigilancia silenciosa. Tus pensamientos son observados. Tus emociones son revisadas. Tus reacciones son filtradas antes de que se les permita asentarse. Lo que comenzó como autoconciencia se convierte lentamente en autointerrupción. Y la parte más difícil es que se siente inteligente, responsable, madura. Pero la mente nunca fue diseñada para ser el bailarín y el crítico al mismo tiempo. Cuando el pensamiento se vuelve hacia adentro de esta manera, no solo refleja, hace bucles. Y en ese bucle, la espontaneidad empieza a desaparecer. En cierto punto, la conciencia deja de ser un lente y se convierte en una revelación. Empiezas a ver detrás del telón del comportamiento humano. Y una vez que lo haces, algo cambia en silencio. Notas que las personas no siempre quieren decir lo que dicen. Que la amabilidad puede llevar condiciones. Que el afecto a veces viene acompañado de expectativas no dichas. Te das cuenta de que muchas interacciones no tratan solo de conexión, sino de reafirmación, control, imagen o miedo. No porque las personas sean crueles, sino porque son humanas. Y con esa comprensión llega un tipo sutil de pérdida. Cuando ves demasiado profundo, se vuelve más difícil disfrutar las cosas tal como se presentan. Los cumplidos se sienten estratificados. Las disculpas se sienten incompletas. Las promesas suenan tentativas incluso cuando son sinceras. Aún puedes apreciar el momento, pero siempre existe la conciencia de lo que podría estar ocurriendo debajo. Aquí es donde comienza un duelo silencioso. El duelo por la pérdida de la inocencia. No la inocencia infantil, sino la inocencia relacional. La capacidad de tomar las palabras como palabras, los gestos como gestos, el amor como algo sencillo. Una vez que has visto cuán a menudo las personas se contradicen, como el miedo se disfraza de confianza, como el amor y la inseguridad pueden coexistir, ya no puedes dejar de verlo por completo. Las relaciones empiezan a sentirse como una danza entre proyección y percepción. La comunicación se convierte en algo que traduces en lugar de recibir. Comprendes que la mayoría de las conversaciones son malentendidos disfrazados de acuerdo, y esa claridad, aunque precisa, puede ser aislante. Porque cuando ves detrás del telón, ya no solo observas la obra. Eres consciente de los hilos, la iluminación, los mecanismos frágiles que sostienen todo. Y aun cuando la actuación es hermosa, una parte de ti sabe lo fácilmente que podría derrumbarse. Ese conocimiento no te vuelve cínico. Te vuelve cuidadoso y, a veces, un poco solo. Para las personas profundamente conscientes, la empatía no es algo que se encienda a voluntad. Siempre está funcionando en segundo plano, como un sistema que nunca duerme. No solo escuchas lo que la gente dice. Sientes el peso emocional que hay debajo. Percibes cuando alguien se está conteniendo. Notas el cambio en su postura, la tensión en su voz, el momento en que aparta la mirada. La psicología suele llamar a esto empatía cognitiva, la capacidad de comprender el mundo interior de otra persona sin que te lo digan explícitamente. Pero para los excesivamente conscientes, va más allá de la comprensión. Se convierte en absorción. Las emociones no se detienen en el borde de tu conciencia. Entran en ti. Una habitación tensa te deja el pecho apretado. La tristeza no expresada de un amigo te sigue hasta casa. La incomodidad de otra persona permanece en tu cuerpo mucho después de que termina la conversación. Esto es lo que pocas personas ven desde fuera. Para ellas, pareces tranquilo, emocionalmente inteligente, centrado. Eres quien lee entre líneas, quien elige las palabras con cuidado, quien sabe cuándo pausar y cuándo suavizar el tono. A menudo eres con quien otros se sienten seguros porque los haces sentirse vistos. Pero hay un costo en ese tipo de empatía. Cuando siempre estás sintonizado con la frecuencia emocional de los demás, comienzas a cargar sentimientos que nunca fueron tuyos. Percibes culpa, tensión, decepción, incluso cuando nadie te lo pide. Y como entiendes de dónde vienen esas emociones, rara vez las rechazas. Las sostienes. Las gestionas. Regulas el ambiente. Con el tiempo, esto crea un desequilibrio silencioso. Te conviertes en el contenedor emocional que absorbe,
traduce y suaviza. Y aunque esto parece fortaleza, a menudo conduce al agotamiento. Porque cuando siempre eres quien entiende, nadie piensa en comprobar si tú también necesitas ser entendido. La empatía que nunca se apaga no solo te conecta con los demás. Poco a poco te enseña a desaparecer dentro de esa conexión. Y ahí es cuando la conciencia comienza a sentirse pesada. No porque te importe demasiado, sino porque estás cargando más de un sistema nervioso al mismo tiempo. La conciencia no vive solo en la mente. Para muchas personas excesivamente conscientes, vive primero en el cuerpo. La psicología llama a esto interocepción, la capacidad de percibir estados internos como el ritmo cardíaco, la respiración, la tensión o los cambios de energía. Todos la tienen. Pero en algunos sistemas nerviosos, está amplificada mucho. No solo sientes ansiedad. Notas el cambio en tu ritmo cardíaco antes de que llegue el pensamiento. Percibes el ajuste en el pecho, la respiración superficial, la caída sutil en el estómago. Estas sensaciones se registran como información y tu mente comienza de inmediato a interpretarlas. Algo anda mal. Algo se aproxima. Aquí es donde la conciencia puede inclinarse silenciosamente hacia la ansiedad. Cuando el cuerpo se convierte en un flujo constante de datos, cada sensación empieza a sentirse significativa. Un aleteo se vuelve una advertencia. El cansancio se vuelve una señal. La inquietud se convierte en un problema que resolver. La línea entre una sensación pasajera y una amenaza empieza a difuminarse. La ironía es que esta sensibilidad no se desarrolló para hacerte daño. Se desarrolló para protegerte. Un cuerpo que aprendió a mantenerse alerta aprendió a detectar cambios con anticipación. Pero sin guía, la interocepción puede volverse hacia adentro y amplificar el malestar. El sistema nervioso comienza a escanearse a sí mismo de la misma forma en que antes escaneaba el entorno. Con el tiempo, esto crea un bucle. La sensación activa la interpretación. La interpretación genera tensión. La tensión crea más sensación. Y de pronto el cuerpo se siente ruidoso, saturado de señales que nunca terminan de asentarse. Comprender esto es importante porque el objetivo no es sentir menos. Es aprender qué sensaciones necesitan atención y cuáles pueden simplemente pasar sin convertirse en una historia. Este nivel de conciencia no aparece de la nada. Tiene una historia. Para muchas personas, la hiperatención comienza en la infancia, no como un rasgo, sino como una adaptación. En entornos donde las emociones eran impredecibles, donde los estados de ánimo podían cambiar sin aviso o donde la seguridad dependía de leer señales sutiles, la conciencia no era opcional. Era necesaria. De niño, quizá aprendiste a escanear la habitación en cuanto entrabas, a notar el tono antes que las palabras, a sentir la temperatura emocional antes de decidir cómo hablar o si hablar en absoluto. Aprendiste cuándo quedarte en silencio, cuándo ser complaciente, cuándo desaparecer lo suficiente para estar a salvo. Nadie te enseñó esto de forma explícita. Tu sistema nervioso lo aprendió por ti. Cuando un niño crece necesitando anticipar cambios emocionales, su cerebro se vuelve altamente sensible a los patrones. La corteza prefrontal aprende a predecir. El cuerpo aprende a mantenerse alerta. Con el tiempo, la vigilancia se convierte en conciencia, y la conciencia se vuelve identidad. No te piensas como alguien que observa. Te piensas como alguien responsable. Aquí es donde muchos adultos excesivamente conscientes se malinterpretan. Asumen que sobrepiensan porque hay algo mal en ellos. Pero lo que experimentan es el residuo de una inteligencia moldeada por la supervivencia. Su sensibilidad no nació de la fragilidad. Fue forjada en la adaptación. La tragedia es que lo que una vez te mantuvo a salvo no siempre sabe cuándo retirarse. Como adulto, tu entorno puede ser estable. Tus relaciones pueden ser tranquilas. Pero tu sistema nervioso sigue funcionando como si algo pudiera cambiar en cualquier momento. Así que sigue escaneando. Sigue escuchando. Sigue preparándose. Por eso la conciencia suele venir acompañada de agotamiento. No estás cansado porque la vida sea demasiado exigente. Estás cansado porque tu sistema nunca aprendió que se le permite descansar. Comprender este origen lo cambia todo. Reemplaza el autojuicio por contexto. Permite que la compasión entre donde antes vivía la crítica. No naciste excesivamente consciente. Te volviste así porque prestar atención una vez fue importante.
Y el objetivo ahora no es borrar esa conciencia. Es enseñarle que el peligro ya pasó, aunque la sensibilidad permanezca. Ahí es donde comienza la sanación. En cierto punto, la conciencia deja de ser observación y se convierte silenciosamente en control. No control en el sentido evidente, sin dominación ni manipulación, sino como una estrategia interna. Si puedes predecir lo que la gente hará, si puedes anticipar cambios emocionales antes de que ocurran, quizá no te tomarán por sorpresa. Quizá nada dolerá tanto. Aquí es donde la hiperatención se transforma en una forma de preparación. Tu mente ejecuta simulaciones constantemente. Si se alejan, ya sabrás por qué. Si el ambiente cambia, ya estarás preparado. Si algo termina, lo habrás visto venir. La comprensión se convierte en armadura. Pero hay un costo en este tipo de vigilancia. Para mantenerte preparado, tienes que salirte un poco de la vida. Dejas de habitar plenamente los momentos porque estás demasiado ocupado rastreando hacia donde podrían llevar. Llega la alegría y una parte de ti ya está esperando la caída. Se forma una conexión y tu mente empieza a calcular distancia, tiempo, probabilidad. Así es como la conciencia alimenta la parálisis por análisis. Cada decisión pesa. Cada acción pasa por el filtro de posibles resultados. Ya viviste 10 versiones del futuro antes de que el presente haya terminado de desplegarse. Entonces dudas. Retrasas. No porque no te importe, sino porque te importa tanto que intentas protegerte del arrepentimiento, la pérdida o la sorpresa. Lo irónico es que este intento de control a menudo produce el mismo agotamiento que intenta evitar. La mente permanece tensa. El cuerpo se mantiene listo. Y la vida empieza a sentirse como algo que gestionas en lugar de algo en lo que participas. La conciencia, usada de este modo, no crea seguridad. Crea distancia. Porque cuanto más intentas pensar por encima de la incertidumbre, menos espacio hay para experimentar algo sin condiciones. Y lentamente, sin notarlo, la protección reemplaza a la presencia. La solución a la sobreconciencia no es ver menos, es cargar menos. Durante mucho tiempo, la conciencia pudo sentirse como una responsabilidad. Si notabas algo, sentías la obligación de interpretarlo, responder a ello, gestionarlo. Pero no toda señal es una tarea. No todo cambio requiere acción. Y no toda comprensión necesita ser llevada hasta el final. Aquí es donde la conciencia empieza a madurar hacia algo más amable. Aprender a ver sin cargarlo todo significa desarrollar percepción selectiva. La capacidad de notar sin absorber, de reconocer sin reaccionar, de dejar que ciertas cosas atraviesen tu conciencia en lugar de quedarse alojadas en ella. Hay algunas verdades silenciosas que ayudan a recalibrar el sistema. No todo silencio es un mensaje. A veces las personas solo están cansadas, distraídas o abrumadas. No todo sentimiento necesita acción. Las emociones pueden moverse a través de ti sin ser resueltas, explicadas o arregladas. Y no toda comprensión necesita expresión. Algunas ideas están hechas para sostenerse, no para compartirse, no para actuarse, no para analizarse más. Esto no trata de volverte descuidado o indiferente. Trata de restaurar el equilibrio. La conciencia sin límites se convierte en sufrimiento. La conciencia con límites se convierte en claridad. Cuando dejas de tratar cada percepción como urgente, tu sistema nervioso empieza a relajarse. El cuerpo aprende que notar no equivale a peligro. La mente aprende que no tiene que ir un paso adelante para estar a salvo. Este cambio requiere práctica. Al principio puede sentirse incómodo, como aflojar un agarre del que has dependido durante años. Pero poco a poco, algo cambia. Empiezas a experimentar los momentos sin salirte inmediatamente de ellos. Ríes sin preguntarte por qué. Sientes sin traducir. Escuchas sin preparar una respuesta. No pierdes tu profundidad así. Recuperas tu presencia. Y la conciencia, en lugar de pesarte, comienza a sentirse como una compañía silenciosa en vez de una carga constante. La conciencia no necesita desaparecer para traerte paz. Necesita refinarse. Cuando la conciencia se suaviza con aceptación, deja de sentirse como un reflector y empieza a sentirse como calidez. Ya no intentas controlar cada resultado ni descifrar cada silencio. Comienzas a confiar en que no todo necesita ser entendido para ser significativo.
Algunos momentos están hechos para sentirse, no para explicarse. Aquí es donde la conciencia se convierte en sabiduría. Sigues notando profundamente, pero no te aferras. Sigues sintiendo intensamente, pero permites que las emociones se muevan sin interrogarlas. Comprendes a las personas sin perderte dentro de sus historias. La presencia reemplaza a la predicción. La curiosidad reemplaza al miedo. Y ocurre algo silencioso pero poderoso. La vida se vuelve más ligera. No porque sea más simple, sino porque ya no la cargas toda al mismo tiempo. Si esto te resultó familiar, si te reconociste en algún punto de esta conciencia, no estás solo. Este canal es un espacio para personas que sienten profundamente y piensan con cuidado sobre la mente humana. Si encontraste valor aquí, considera suscribirte para que podamos seguir teniendo estas conversaciones juntos. Y si alguna parte de esto resonó contigo, deja un comentario abajo. Tu experiencia podría ser la claridad que otra persona necesita para sentirse comprendida.